El primer ejemplo es viajar enriquece, uno de los típicos roles aspiracionales de nuestro mundo desarrollado, repetidos infinidad de veces. ¿Qué significa exactamente que viajar enriquece? Entendemos que es algo positivo, que forma parte de los disfrutes de la vida, pero ¿realmente es incuestionable que viajar enriquece? Precisamente, porque nadie se cuestiona este tipo de preguntas seriamente, los roles aspiracionales funcionan en marketing como un tiro. Hace años el sociólogo y filósofo francés Gilles Lipovsky llegó a una conclusión ya mencionada varias veces en este canal, que una sociedad del consumo ilimitado requiere que la gente sienta un deseo ilimitado. Pero, ¿qué es el deseo que no logra cumplirse nunca? Exacto, frustración. Una sociedad de deseo y ambición ilimitada es una sociedad de frustración sin límites. Simplemente, si las grandes masas se sintieran satisfechas con sus vidas, no buscarían rendir más, trabajar más, hacer más y, claro, comprar más. Y esto podría sonar inventado, pero en 1900 los economistas de Estados Unidos estaban preocupados porque los trabajadores se contentaban con ganar lo justo y no necesitaban más que un lujo de vez en cuando. Situación que las empresas estadounidenses fueron solucionando al crear consumidores insatisfechos a través de cosas como incluir nuevos modelos de diferentes productos cada año. Y ya, hablando de estos años, el presidente del Banco Mundial expresó preocupación por el modo en que gracias a las nuevas tecnologías, ya saben, cosas como los celulares, internet, etc., los más jóvenes adquieren aspiraciones económicas más y más irreales sobre su futuro. Hasta este punto estoy diciendo algo que quizá muchos han podido ya inferir y ver, sin necesidad de un análisis tan profundo o sin acudir a fuentes como el Banco Mundial. Sí, la frustración en nuestra sociedad es muy clara, pero no por ello es simple. Si fuera por irse por lo simple, este video podría tratarse hasta el infinito de la gente que se compra el último iPhone, pero su techo es de lámina o ni siquiera tienen piso, de la gente que comparte las fotos de sus tickets de compra en redes sociales, también sobre esos que están dispuestos a pagar una renta enfermizamente alta para dormir en un cuarto muy apretado, solo con tal de vivir una de sus colonias muy exclusivas de la ciudad. Pero no. La frustración se expresa de otros modos y puede llegar bastante profundo en la gente. Puede llegar a ser tan sutil que incluso la gente más frustrada puede ser la que más mensajes positivos da al respecto o incluso más defiende toda esa frustración. Lo que trato de decir es que no es tan sencillo. Por ejemplo, el amor en los tiempos de la frustración. Ya saben, esa frustración de quienes, como en las telenovelas, esperan y ven como algo muy importante para enamorarse de sus parejas, que éstas tengan un mejor nivel económico que ellos, para que después ellos les ayuden a ascender de clase social. Y de esto se podría decir mucho, pero de momento quizá lo mejor sea centrarse en la frustración social. Creo que no digo nada nuevo si expreso que a la gente pobre no le gusta ser pobre. Sí, aunque haya gente con dinero que irónicamente crea que sabe más sobre cómo se siente ser pobre, y por eso diga que no, que los pobres son gente muy feliz siendo pobre. Sí, creo que hasta aquí estamos de acuerdo. Pero puede que a algunos les llegue a sorprender que la gente no necesita ser pobre para sentirse marginada o miserable económicamente hablando. Ahí está el célebre trabajo de Pierre Bourdieu, Un mundo miserable, donde veía que los pobres anhelaban los lujos de la clase media, la media los de la alta los lujos de los ricos. Que no parecía existir una clase social que estuviera satisfecha, que, por el contrario, lo común era fijarse en lo que uno no tiene más que en lo que uno sí tiene. Para ir rápido, puede que no todos seamos pobres o marginados, pero igual no estamos satisfechos con nuestro nivel de vida, más bien estamos frustrados, pues se nos ha enseñado a desear sin parar. Está la frustración que unos tantos se endeudan de formas ridículas, siendo de clase alta o siendo de clase baja, con tal de encajar o de parecer de una clase social aún superior. Otros más justificarán y ocultarán su frustración sintiéndose moralmente superiores a las clases sociales inmediatamente debajo de ellos. De ahí viene que gente que no tiene empresas, no tiene ni un auto, ni menos tenga prendas de diseñadores, pero sí tenga salarios apenas suficientes para sobrevivir en la ciudad y tomarse un café de Starbucks al mes, diga con mucho orgullo, el pobre es pobre porque quiere. O que haya un lucrativo negocio en los grupos de motivación y coaching,
que esencialmente venden la idea de que uno va a salir de pobre y llegará rico solo por su mentalidad. En otras palabras, pura justificación y negación de la realidad evidente. Es que pareciera que la mayoría de la gente no supiese lo que es la vida de alguien verdaderamente rico. De lo contrario, no me explico cómo podrían triunfar marcas que parecen vender el glamour de las clases altas a precios de clase baja, o cómo memes llegan a santificar la figura del rico porque su vestimenta parece más pulcra, y por tanto eso supuestamente ya está demostrando que los ricos incluso gastan menos o de forma más refinada que los pobres. Claro, como si eso fuera moralmente superior, cuando no es así. Es claro que un rico de verdad no va a vestir ropas de oro o algo semejante, a no ser que su negocio sea el espectáculo. Pero fingir que gastan siempre pulcramente o que son superiores en ese sentido es ignorar toda una economía del lujo, una economía llena de artefactos artesanales y de piezas exquisitas, una economía que la mayoría de la población aspiracional quizá un día podrá ver en revistas o en videos de YouTube, pero no en la vida real. Aún así hay gente que cree que por tener el último iPhone ya está más cerca de esa economía de lujo, cuando no. Mucha de la gente sabe tanto de los ricos como un griego antiguo sabía de Zeus. Ha oído maravillas de ellos, cosas increíbles, pero nunca ha visto uno en persona. Mucha gente se burla de quienes se endeudan por un iPhone y al mismo tiempo viven en una obra negra. Pero no dicen mucho sobre la fast fashion que emula diseños de lujo, cuya calidad ha sido puesta en duda por la Profeco, debido a su corta durabilidad. Tampoco de cómo la gente en varios países nombra a sus hijos pensando en los nombres que usan las clases altas o los famosos, o ya incluso los propios famosos que nombran a sus hijos para buscar distinguirlos del resto de la sociedad. Tampoco parece haber muchas quejas de cómo las modas suelen ser malos refritos de lo que consumen las clases mejor posicionadas. Como ya lo he dicho, una clase social se burlará de las aspiraciones de la clase social inferior, pero verá sus propias aspiraciones con todas sus contradicciones como algo bueno e incluso algo a la moda. Lo que trato de decir es que la frustración parece calar muy profundo en la mente de las personas, que en realidad pareciera que muchos critican a las clases más marginadas por vestir imitaciones piratas, sin fijarse mucho en las imitaciones o en las simulaciones que ellos mismos visten o compran con tal de parecer más refinados o más de clase alta, yo qué sé. Y es que, como decía Bourdieu en su libro La distinción, mucho del denominado buen gusto viene solo de quien tiene el poder económico o mediático. Un claro ejemplo es el reggaetón, un género que empieza en las clases más marginadas, pero que hoy día es parte del mainstream mundial, teniendo artistas pop que usan el reggaetón para revivir sus carreras. Sin embargo, yo no sé tanto de este tema. Por fortuna, cuento con la ayuda de un amigo que sí que sabe del asunto. Ok, hay que ser completamente honestos y hablar a calzón quitado. A estas alturas a nadie le interesa escuchar reggaetón. Hay muchas personas que lo siguen odiando y hay otras que no, pero bueno, ya iremos un poco más adelante a ello. Miren, primero vamos a abordar un caso que fue muy interesante en el año pasado, y esto fue de los Grammy Latinos, no tanto por lo que hizo en la protesta Mon Laferte, sino por cómo mostraba y cómo trataba de vender su canción Plata Tata, cuya letra dice, y la cito: tengo el cumbión, tengo calentura y perreo hasta en medio de la basura. Y también lo estuvo vendiendo como un perreo para la gente. Pero, ¿qué pasa cuando preguntamos sobre si esto es o no es reggaetón? Ella insiste con que no es reggaetón y es esta corriente llamada pop urbano. Pero antes de comprender todo esto del llamado pop urbano, hay que entender primero que nada la historia del reggaetón, el cual nace de las raíces de África, nace de los ritmos de reggae y también de beats característicos del hip hop. De hecho, lo curioso es que la palabra en sí no nace de la mezcla de otras, sino de reggaetown,
que sería como pueblo del reggae. Interesante porque en los tiempos de los 90, en los cuales era mucho más underground, nace con letras muy apegadas al estilo del rap, temáticas de lo que pasaba en los barrios principalmente, ya que este género nace de las clases más bajas. Pasa y sucede que nosotros lo relacionamos con una corriente de un poco más de índole, digamos, cariñosa, por el hecho de que son las letras que se hicieron más populares en torno a 2004 a 2009, que fue el primer boom del reggaetón, si queremos llamarlo tal, en donde nacen y se hacen demasiado populares artistas como Tego Calderón, como Daddy Yankee, como Don Omar, como Pitbull y un muy largo etcétera. Pero ¿qué pasa? La crítica lo vapuleaba y también ciertos grupos vapuleaban a estas letras, ya que lo que se hizo popular era principalmente de un carácter, como lo dije hace un momento, un poco más cariñoso, un poco más del delicioso, vaya, de la rica chuleta. Entonces, ¿qué sucede después del 2009? El reggaetón, digamos que se apaga un momentito y tuvimos esta época de electrónica, ¿no? Donde los hits eran principalmente de electrónica y se vivía otro tipo de estética, tanto musical como culturalmente hablando. Fue sino hasta que se empezara a poner popular este ritmito que ahorita conocemos como el trap, que el reggaetón, digamos que encontraría una especie de renacimiento, ya mezclado con otros estilos y sumado a otras corrientes. Un ejemplo claro podría ser lo que pasó con Rosalía, ya que se mezcló con el estilo del flamenco. Ahora, ¿qué sucede? Mezclados estos dos estilos, sale música un poco más transgresora. Eso sí, sigue teniendo temas sociales, pero no deja de lado estas costumbres que algunas personas podrían considerar machistas. Pero lo más curioso de todo esto es que principalmente las clases altas empiezan a gustar de nuevo de este género que por años fue rechazado por las mismas, atribuyéndolo que era de delincuentes y de personas, pues vaya, de mala calaña. Hoy día es trendy o incluso hasta puede ser progre dependiendo de a quién le preguntes. Así que esta historia, que comenzó con un simple baile inofensivo, un ritmo pegajoso o sencillamente querer transmitir un problema social a través de la música, se termina convirtiendo en una moda más y también se termina convirtiendo en una forma de decirle a los demás que tu ideología está bien. Antes de continuar, solo un pequeño recordatorio de que hoy el reggaetón y el trap representan mucho de lo que para el mainstream es lo latino. Como vemos, el buen gusto no está tanto en sensibilidades directas o estéticas, sino en sensibilidades elitistas, donde el dinero o el estatus pueden decidir si algo es arte o no, tal como en el pasado el poder definía si alguien era salvaje o civilizado. El buen gusto o la buena vida están relacionados, y según cuenta de esta última cosa Herbert Schiller, es una de las mayores herramientas de coerción social. Sí, reprimes más con el deseo que con el miedo. Obviamente, conviene más que el deseo no se llegue a satisfacer, para que no pierda su efectividad. Y así es, no se venden productos ni ideas, se venden aspiraciones, porque de entrada estas cosas no tienen posibilidad de cumplirse, ya que la mayor manipulación que sufren las publicidades y otros espectáculos masivos no se hace con Photoshop o After Effects y demás, sino con ideas, con conceptos y claro, con los complejos existenciales de la sociedad. Más que vender una prenda increíble, se vende cómo se ve y cómo parece vivir la modelo. Más que vender un café de alcurnia, se vende esa vida bohemia con amigos y aspiraciones intelectuales. Cosas que claramente no se pueden empaquetar y que no tienen un símil en la vida real, pues la vida real es incómoda y llena de responsabilidades como de compromisos. Decimos o creemos estar comprando porciones de satisfacción de un deseo imposible, fantasioso o directamente vacío. Pero hay que centrarse. La verdadera cuestión no es que te puedas sentir marginado sin serlo. Eso es lo básico. Lo problemático es que te puedes sentir adinerado o privilegiado sin serlo en realidad. Así que por este tipo de cosas, aunque la gente las suele ver e incluso a veces entender, no se preocupa de sus intentos de satisfacer su frustración, pues normalmente los justifica y los ve como estados elevados de la filosofía o de la existencia. Así la gente puede llegar a ver sus paquetes vacacionales, las experiencias pagadas y otros tantos lujos más, como si lo suyo fuera espiritualidad y no un gasto consumista más, como si las reglas que sirven para el resto de la sociedad no sirvieran para ellos, porque ellos saben en lo que están cayendo.
En el cine comercial es muy claro cómo los mismos grandes públicos disfrutan de las historias de gente teniendo éxito y a la vez disfrutan otras historias condescendientes y paternalistas, donde se mira a los más marginados casi con cariño y con ternura. Creo que la única conclusión posible del tema es que parecemos estar muy confundidos y perdidos en cómo de verdad es la riqueza y la pobreza en este mundo. Cómo es básicamente las grandes barreras que nos separan. Mucha gente dejará guiar su vida por aspiraciones que quizá nunca va a cuestionar. Frustración al final de cuentas. Una búsqueda de encontrar una moral en medio del vacío. Una moral de la cual podamos sentir que justifica y le da sentido a toda la frustración que inunda nuestras vidas. La sociedad del solo un poco más. Ya terminando de hablar de esto, pues toca hablar de la solución, ¿no? La solución parece sencilla, pero ¿lo es? Ya saben, es tan simple como aprender a ser felices con lo que tenemos y con lo que creemos que podemos lograr. Eso es todo. Pero ¿esto siquiera se puede lograr a un nivel individual? No lo parece. La presión social está ahí, existe, y es algo que juega un gran papel en toda esta frustración. A veces tú no tienes la necesidad o la frustración de comprarte algo, pero ves a la gente de tu alrededor, o ves una película, o ves un algo y ya está. Ya tienes la gana, ya tienes la espinita. Quizá podríamos decir que la solución es aislarse, ya sabes, irte a vivir a un pueblito o al bosque, etc. Sin embargo, es una solución poco real para la gran mayoría de las personas, por cuestiones económicas y por cuestiones de recursos del planeta. Pues la verdad, yo soy solo un tipo investigando y estudiando estos temas, pues para intentar darlos a conocer, para que más gente se interese y tengamos más gente pensando soluciones o propuestas para el tema. Así que yo creo que tan solo podría decir que hay que trabajar en la empatía. Intentar entender nuestras diferencias para poder viajar entre ellas, mas no para negarlas o para censurarlas, y así quizá poder enriquecernos unos a los otros sin esa condescendencia que llegan a tener las clases altas, donde vienen y son muy paternalistas con las clases menos afortunadas. Y sin todo ese rencor que llegan a sentir las clases menos afortunadas otra vez con las clases de allá arriba, ¿no? Supongo que por esto propongo eso de la empatía. Pues ya como decía cierto poema, construir un puente es construir una conversación. Construir una conversación es empezar a construir una cultura. Bueno, eso ha sido todo por el momento. De verdad les agradezco mucho todo su apoyo, viendo estos videos y compartiéndolos. No son fáciles de hacer, pero es un gusto hacerlos. Sobre este tema, pues estuve revisando varias fuentes y todo eso y no puedo evitar ver un parecido con el trabajo de El Santo, un caballero con un podcast que se llama La vida me da acidez, que tiene un episodio dedicado a la clase media aspiracional, episodio que yo no he escuchado. Sin embargo, pues por ahí vi algunas de sus opiniones y dije, está bastante bueno, pero aún así, como dirían por ahí, me juego el albur de recomendárselos. También, obviamente, les recomiendo el canal de mi amigo Plebsnob, que me estuvo ayudando. Él principalmente habla de música, pero así en general. Espero que les guste sus videos, yo lo recomiendo. Aún es algo nuevo, pero está mejorando y está mejorando. Bueno, si te ha gustado este video, comentarlo, compartirlo, darle manita arriba. Y quizá hasta apoyarme en Patreon sería de increíble ayuda, de verdad. Bueno, se despide César Hernández, también conocido como Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.